sería absolutamente beneficioso ratificar un tratado de esta naturaleza. Yo entiendo que que Uruguay se encuentra en un cruce de caminos, que la decisión que tome en este punto, si ratificar o no el tratado, es sumamente importante. No solamente por los beneficios que el Tratado de Libre Comercio en sí trae con Chile, aspectos como el contenido de estos nuevos acuerdos comerciales que Enrique también mencionaba, ya no se limitan a lo comercial, hay muchas más áreas que se cubren, eso es importante. También es importante el formato, la flexibilidad que tienen estos acuerdos. Pero creo que lo más importante es la señal que da el país y el camino que resuelve de ahora en adelante tomar. ¿Vamos por el aislamiento o vamos por insertarnos en el mundo, en un mundo que, como decía Enrique, se caracteriza por una cantidad de acuerdos comerciales? Nos guste o no nos guste, así es como funciona el mundo. La decisión la tenemos que tomar nosotros, la tiene que tomar el país, la tiene que tomar el Poder Legislativo. ¿Nos vamos a aislar o vamos a participar en ese juego que nos puede dar una cantidad de beneficios? Y sobre los beneficios de la inserción internacional, no los vamos a dormir, hay mucha literatura, quizás los panelistas puedan querer cuantificar algo, pero en palabras muy sencillas, una mejor inserción internacional nos va a permitir hacer lo que hacemos mejor, producir lo que producimos mejor, ya sea un producto final o insertarnos en una cadena de valor, y nos va a permitir que el conocimiento, la innovación que está en otro lugar del mundo llegue a nosotros, porque hay una difusión del conocimiento que se da también en el proceso de inserción internacional. Por lo tanto, no tenemos dudas que es necesario ratificar este acuerdo. Dicho esto, creo que tenemos que ser conscientes que elijamos el camino verde, la inserción en el mundo internacional, eso no nos va a llevar inexorablemente a estos beneficios del comercio, a esta mayor productividad, a este mayor crecimiento en el país. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde entra el rol de la política económica. Se deben de dar algunas condiciones desde la política económica para que esa mayor apertura comercial dé sus frutos. Porque si no, es como entrando en el espíritu que vivimos estos días, bueno, estamos en el Mundial, llegamos, calificamos, pero bueno, hay que ver en qué condiciones llegamos. El resultado de cómo nos va depende de las condiciones de cómo llegue el equipo a ese campeonato, ¿verdad? Por eso es importante entender las condiciones con las que parte Uruguay en este momento en ese proceso de apertura. Y ahí rápidamente repasar algunos puntos que son datos. Todavía no me meto en lo que hay atrás, eso lo veremos en unos minutos. En primer lugar, hemos tenido en los últimos 3 años un proceso de crecimiento económico, pero que va de la mano de destrucción de puestos de trabajo. Cae el empleo, hay menos puestos de trabajo, más de 40.000 puestos de trabajo en los últimos 3 años que se pierden. Y esto sucede a nivel generalizado en toda la economía, porque en la mayor parte de los sectores observamos destrucción de puestos de trabajo. A mí me gusta presentar que este deterioro en el empleo se da de la mano de un aumento en el empleo público. O sea que amortigua de alguna manera estos malos resultados el crecimiento que hemos tenido de vínculos públicos. Ahí al final, los últimos 3 años, vemos que siguen aumentando los funcionarios públicos, a pesar de que, lo cual contribuye a que la caída del empleo no sea tanto. Empresas en concursos, los datos desde que tenemos la ley de concursos del 2008, lo que muestran es que cada vez son más las empresas que entran en concursos. Y finalmente, como dato, no podemos dejar de desconocer, definamos como definamos el tipo de cambio real, o sea, los precios relativos de nuestro país con el resto del mundo, sin duda que tenemos lo que llamamos un atraso cambiario. Estamos lejos de lo que ha sido el promedio del tipo de cambio real para nuestro país. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Y esto me lleva
al lugar que me parece que tiene que tener la política económica en un proceso de apertura. Parto con el problema fiscal. Yo entiendo que el origen de los problemas de competitividad, que es lo que al final estamos viendo, es la política fiscal que tenemos en nuestro país. Si ustedes observan, desde el 2004 estamos teniendo un aumento del gasto creciente que no se frena, no encuentra sus límites y eso se refleja en un deterioro del déficit fiscal. Pero este punto es importante. El déficit fiscal no es tal porque la recaudación ha bajado. Por el contrario, estamos en niveles de presión tributaria de los más altos que ha tenido el país. Pero lo que ha sucedido es que siempre el gasto crece más de lo que crecen los impuestos. Y ahí lo que está en las barras rojas es el resultado fiscal primario, o sea, antes de pagar los intereses, en azul el resultado global, y lo que vemos es un deterioro de 4 puntos del producto que obedece exclusivamente al aumento del gasto del gobierno. Como decíamos, ¿cuál es la solución que encuentra el gobierno para financiar ese gasto creciente? Impuestos. Ahí tenemos la recaudación de la DGI en términos del producto, está en sus niveles más altos. Entonces, esto es una mochila pesada que el Estado, que el gobierno le tira a las empresas y las ubica en una mala situación a la hora de competir en este concierto internacional. Esto es un elemento que va a ser determinante en el resultado, en el crecimiento económico a la hora de la apertura comercial. ¿Qué otro camino ha encontrado el gobierno, además de financiar su déficit a través de impuestos? Bueno, a través de las tarifas públicas. Ahí lo que presentamos, los números no se ven mucho, pero lo que están en naranja o amarillo son los ingresos de ANCAP para los combustibles, para el gasoil y para la nafta, que ya sabemos que tenemos una empresa que es ineficiente, que debe mejorar su gestión y que si importáramos combustible estaríamos ahorrando, estaríamos ubicando en un mejor nivel de competitividad a todas las empresas uruguayas. Y cuando decimos empresas no estamos hablando de las grandes empresas, porque la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas empresas. Y además de lo naranja, en rojo tenemos los impuestos, el IMESI y el IVA al gasoil, que por encima de los costos de producción el Estado cobra porque tiene que financiar ese déficit fiscal. ¿Cómo nos ubica esto a nivel de la región entonces para competir? Con los combustibles más altos de la región. Lo mismo sucede a nivel de la energía eléctrica. Estamos con la energía eléctrica más cara de la región y todos sabemos que la empresa eléctrica UTE ha querido bajar las tarifas, ha mostrado de que es posible bajar las tarifas, pero es necesario financiar el gasto creciente del Estado. Entonces, a través de impuestos, ya sea ajuste fiscal, tasa consular, como fue el año pasado que se discutió en la rendición de cuentas, a través de las tarifas públicas, porque es necesario recaudar para financiar el gasto, la política económica, el gobierno le está tirando una mochila a los empresarios que les hace difícil esa competencia en el mercado internacional. También sucede lo mismo con la infraestructura de transporte. Si ustedes ven los datos ahí del índice de competitividad, los datos son muy malos. Hoy el déficit fiscal es tal que no da espacio a que se pueda invertir en infraestructura, salvo que se haga a través de la modalidad PPP, la modalidad pública-privada, que nos parece bien, no estamos en contra, sabemos que hay que modificar muchos aspectos, pero en términos fiscales no resiste el registro fiscal que se avance de forma significativa en infraestructura. Plata tenemos, el efectivo está. La semana pasada, hace unos días, el gobierno emitía y se quedó con mucho de ese efectivo de la emisión de bonos que hizo. El problema no es el dinero, el problema es el impacto en lo fiscal. Y entonces, ahora sí, ¿qué rol nos queda para la política económica en la inserción internacional? Y ahí, como decía inicialmente,
Es esencial que la política fiscal cambie su comportamiento de manera que se refleje en un Estado más eficiente. Necesitamos alivianar esa mochila de tarifas públicas y de impuestos que tienen las empresas en nuestro país. Y de la mano de eso, por supuesto, necesitamos empresas que estén bien gestionadas, que las tarifas públicas deben de obedecer a los costos de producción y no a la finalidad recaudadora del gobierno. Las unidades reguladoras tienen un rol importantísimo en términos de las empresas públicas. Necesitamos que haya espacio, que se pueda invertir en infraestructura. Hay que proveer de bienes públicos que nos permitan ser más competitivos. Necesitamos poder invertir en la innovación. Difícil de pasar. Es fundamental que haya un desarrollo del mercado de capitales, que todavía lo tenemos muy incipiente en nuestro país, porque es la manera que se financien las empresas y que puedan ser competitivas. Y finalmente necesitamos un mercado laboral de que se pueda adaptar a las nuevas formas de producir que tenemos hoy en día. Entonces, en definitiva, la política de inserción internacional por sí sola no nos va a llevar inexorablemente a los beneficios de una apertura comercial. Tiene que ir de la mano de un conjunto de otras políticas nacionales. Y ahí yo ubico en un rol fundamental la política fiscal, con algo tan simple como lograr un Estado más eficiente que no se transmita, que no se refleje en mayores impuestos y en mayores tarifas. Ahora, aún con todo esto, si logramos que haya un mayor crecimiento económico, hay que reconocer que en esta apertura el país como un todo puede ganar, pero van a haber sectores, van a haber empresas, van a haber personas que van a ser perdedores. No es todo ganar para todos. Con lo cual, aquí también hay un rol fundamental para el Estado, que es financiar esa reconversión, acompañar, financiando, formando a las personas, a los sectores para que se reconviertan a lo que sí se demanda. No podemos tener una apertura con un Estado ausente, arréglese quien pueda, hagan lo que puedan. Tiene que estar para sentar las bases para la competitividad y tiene que apoyar específicamente a los sectores perdedores. Y finalmente, entendemos que una política de inserción internacional no puede estar subordinada al partido político del gobierno.